Apocalipsis, y vamos a abrir en el capítulo número 4. Apocalipsis capítulo número 4. Leeremos los primeros 5 versículos de este capítulo, y nuestro tema de esta mañana podemos titularlo: el trono de gloria, de gracia y de juicio en el Apocalipsis. Vamos a hablar sobre el trono en el Apocalipsis. Para eso vamos a leer el capítulo 4, que por cierto todo ese capítulo está enfocado en el trono, al igual que el capítulo 5. Y cuando lo pensamos bien, todo el libro de Apocalipsis está dominado por la idea, el concepto del trono, todo el libro de Apocalipsis. Pero en el capítulo 4 en particular podemos contemplar esa escena específica, explícita, acerca del trono. Leemos entonces los primeros versículos del capítulo 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Amén. Amén. Hagamos una oración. Padre nuestro, estamos hoy delante de tu trono, delante de tu palabra, delante de tu presencia con tu pueblo, para rogarte, Señor, que nos des entendimiento, que hables a nuestros corazones, a nuestras conciencias, y que podamos conocerte más, Señor, y por ese conocimiento ser transformados, que alcances a cada uno en su necesidad, conforme a sus circunstancias. Y especialmente, Señor, a los que no han creído, que no se han convertido y que no conocen al que está sentado en el trono y al Cordero. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El trono es un concepto prominente en toda la Biblia. Hay por lo menos 168 referencias directas a la palabra trono o tronos en la Biblia. Muchas de las referencias al trono o a los tronos tienen que ver con autoridades humanas, con tronos humanos, con los tronos de, por ejemplo, los reyes de Israel, que apuntaban figurativamente hacia la autoridad y el reino de Cristo Jesús, porque el concepto de trono en la Escritura siempre hace referencia al reino de Dios. En algunos casos, cuando la palabra trono se usa, en algunos casos el concepto del trono se usa para referirse a reyes paganos, a tronos de reyes paganos. Y estos representan figurativamente los poderes y los reinos terrenales contrarios a la autoridad y al reino de Dios. En el Antiguo Testamento hay un libro que se llama Reyes, hay otro libro que se llama Crónicas. En realidad son 2 libros, aunque nosotros los tenemos como 4 libros. El primero de Reyes, el segundo de Reyes, el primero de Crónicas, el segundo de Crónicas. Y estos 4 libros en nuestra Biblia, todos tienen que ver con reyes. Se trata de reyes. Es la historia de los reyes de Israel. Se menciona la palabra trono numerosas veces allí, por supuesto. Y todos esos reyes apuntan figurativamente a Cristo Jesús. Y los reyes paganos apuntan figurativamente a
a los poderes que se oponen al reino de Cristo Jesús. El caso es que siempre que se habla de trono se está haciendo referencia, ya sea positiva o negativa, directa o indirecta, al reino y a la autoridad de Dios. Pero el Apocalipsis en particular, hermanos, es un lugar que nos presenta de una manera prominente en el Nuevo Testamento el concepto del trono. En el Nuevo Testamento la palabra trono se menciona 62 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas 62 veces, 47 veces suceden en el Apocalipsis. O sea que el trono es un concepto dominante en el Apocalipsis. De hecho, cuando el Apocalipsis comienza mostrando, es decir, cuando la esencia de lo que es el Apocalipsis, las revelaciones sobre los juicios, sobre los sellos, las trompetas, las copas y posteriormente los enemigos de Dios, el dragón, la bestia, el falso profeta, antes de que comience todo eso, antes de que comience el caos, los juicios, la destrucción, Juan recibe una visión del trono en el capítulo 4. Y luego, al finalizar el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 1, también se termina el Apocalipsis con una visión del trono. Es como que el Apocalipsis estuviera enmarcado dentro del concepto del trono. De manera que eso es algo muy importante cuando nosotros leemos el Apocalipsis. Ahora, el trono representa siempre autoridad, control, soberanía, gloria. O podríamos decirlo en una sola palabra: el trono representa el reino de Dios. Cuando se habla de trono, no se habla de un trono literal. No es que Dios esté sentado en una silla con forma de trono en el cielo y que en el cielo hay una silla en forma de trono. Pudiera ser que la haya, pero no es ese el sentido. No es esa la manera que debemos de imaginarnos nosotros cuando leemos trono. El concepto del trono está buscando evocar en nuestra imaginación, en nuestro entendimiento, el concepto del reino de Dios. Y para comprender mejor esto, hermanos, y por qué razón es que el trono es tan prominente y por qué es tan relevante e importante para nosotros comprenderlo, y por qué eso tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana, con la vida de la iglesia y con los acontecimientos que vemos que suceden alrededor del mundo. Para comprenderlo, pues vamos a ver qué es lo que nos enseña el Apocalipsis acerca del trono. Y quiero invitarles a que analicemos tres perspectivas que el Apocalipsis nos ofrece acerca del trono. En primer lugar, vamos a analizar el trono de gloria que aparece en el capítulo 4 de Apocalipsis. Luego vamos a hablar del trono Apocalipsis, el trono de Dios y del Cordero que aparece en el capítulo Apocalipsis capítulo 5. Ese es el trono de gracia. El trono de Dios, los primeros 5 versículos del Cordero capítulo que aparece en el capítulo 5. Y nuestro tema de esta mañana también el trono del juicio, podemos titularlo el trono blanco en el capítulo de gloria, de gracia y de juicio en el Apocalipsis. Vamos a hablar sobre por supuesto en el Apocalipsis. El concepto del trono o la imagen del trono es muy variada en el Apocalipsis, pero estos son las tres perspectivas dominantes del Apocalipsis 5. Y cuando el trono de gloria y majestad, el trono está de gracia dominado, donde está el Cordero, el concepto y el trono de juicio, todo el libro de Apocalipsis, el gran trono blanco 4 en particular que Dios va a usar podemos contemplar esa escena con el cual Dios representa el juicio final acerca del trono. Veamos entonces el primeros versículos del capítulo 4, lo que nos dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz la encontramos en el capítulo de trompeta, hablando conmigo, dijo: la escena de este capítulo, ve acá y yo te mostraré ese contraste con lo que vemos en los capítulos 2 y 3. Al instante yo estaba en el Espíritu. En los capítulos 2 y 3 contemplamos a las iglesias, a las 7 iglesias, y en el trono del Asia Menor.
Esas aspecto del que estaba iglesias sentado era semejante a piedra de jaspe, evidencian decadencia alrededor espiritual, del trono un muchas arco veces. iris semejante en aspecto a la esmeralda, Debilidad. y alrededor del trono Aunque había sean 24 fieles, tronos, son débiles. y vi Como sentados la iglesia de en los Filadelfia, tronos o la iglesia a 24 de Esmirna, ancianos vestidos fieles, pero de débiles. ropas blancas con coronas de oro Pobreza. en sus cabezas. La iglesia de Esmirna, Y del trono salían relámpagos y truenos o y persecución. voces, y delante del trono ardían Sí creo que vemos 7 en los lámparas, capítulos 2 y 3 7 lámparas de es la fuego, realidad las del cuales mundo en el que son los vivimos. 7 Una realidad llena de delante decadencia del trono había espiritual, un mar de o de vidrio debilidad, semejante al cristal y o junto de al trono, pobreza, alrededor del trono 4 o en seres muchos vivientes, casos de persecución llenos de de otra otros del pueblo de delante y Pero en el detrás. capítulo 4 no hay decadencia. Hagamos una oración. Padre nuestro, Lo que hay es gloria. estamos hoy delante de tu No hay trono, debilidad, delante sino de que tu hay palabra, poder. delante de tu En presencia. el capítulo de tu 4 no pueblo. hay pobreza, no hay persecución. Para rogarte, Señor, en el que capítulo nos des 4 entendimiento, encontramos el trono, que y hables ahí a nuestros está corazones, sentado en el a trono nuestras uno que conciencias, tiene dominio y y control que podamos sobre todas las cosas. conocerte más. Y ese es el objetivo por ese del conocimiento capítulo ser 4. transformados. Que alcances a Recordarnos cada que uno en su suceda lo que necesidad, suceda, hay un trono conforme a arriba sus del cielo. circunstancias. Y el que está sentado en el trono Especialmente, tiene el Señor, a dominio los y que tiene no el han creído, control. que no se han convertido y que no La conocen visión al que está nos sentado presenta en el trono Juan y al de este Cordero. trono es algo Te lo indescriptible. pedimos, Señor, en el nombre de Él Jesús. trata de describirlo, lo describe, ¿no? Con imágenes. Nos dice que el trono era semejante a una piedra de jaspe, trono de cornalina, que alrededor tenía es un concepto arco iris prominente en toda la Biblia, en hay por lo aspecto a la menos esmeralda. Es una manera de 168 de él tratar de referencias describir algo que en directas realidad a la palabra es trono indescriptible. o tronos. Aquel trono es inaccesible. La única Muchas de las razón por la que referencias Juan estaba allí cerca del trono es trono porque o al lo llevaron trono en tiene el que ver espíritu, con- pero él jamás hubiese podido que ver con tener acceso a ese autoridades trono humanas, de la con manera que tronos lo tuvo humanos. si Dios no lo hubiera Por los llevado. tronos Es de, un por trono ejemplo, los reyes de inaccesible. Israel, es un trono que que apuntaban figurativamente y es un hacia trono la autoridad infinitamente y el santo rey. y el reino de Cristo Jesús, porque Allí se encuentran 4 seres el vivientes concepto muy de extraños trono en la escritura que representan el universo, siempre la hace creación, referencia al de reino manera de Dios. simbólica. Y En esos algunos 4 casos, seres cuando vivientes la palabra cantan trono se usa, de día, se usa y de para- noche sin cesar: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Es un trono santo, es un trono infinitamente santo. Esos 4 seres misteriosos que cantan sin cesar están acompañados de 24 ancianos Si no arreglamos esto, vamos a dejar que cuando escuchan a los seres vivientes cantar, se postran delante del altar, delante del trono, y echan sus coronas, mientras ellos también cantan. Y si ustedes lo ven acá en el versículo 11, encontramos el cántico de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes. En El algunos primer cántico casos, que se escucha el delante de ese concepto trono. del trono se usa para referirse Señor, digno a- eres de a recibir reyes la paganos, gloria, a la tronos de honra y el reyes poder, paganos. porque tú creaste todas las cosas. Y estos representan figurativamente y fueron los poderes creadas. y los reinos terrenales contrarios. El cántico a la hace autoridad del reino de alusión Dios. a la creación En el Antiguo Testamento y hay al un libro hecho que se de que llama el que está sentado en el Reyes, hay trono un libro que se es llama el Crónicas. creador. Él Ya es el son- creador. Son 2 libros, aunque nosotros los tenemos como 4. Y el cántico alude al hecho de que este creador es soberano. El segundo de Crónicas. Y estos 4 Porque libros todas en nuestra las Biblia, cosas, todos dice, tienen que ver con existen reyes. por Se tu trata de voluntad. reyes. Es la historia Porque de los tú reyes de creaste Israel. todas las Menciona la cosas. palabra Él es trono el creador. numerosas veces allí. Y por tu voluntad, Y todos existen esos y reyes fueron apuntan creadas fue figurativamente su voluntad. a Cristo Jesús. Y los reyes Él paganos es soberano, apuntan Él quiso figurativamente hacerlo. a los Y poderes el que se que oponen creó al reino de todo lo Cristo. que existe. El caso es que Por siempre su que se voluntad, habla de trono lo se está gobierna haciendo también. referencia, ya Esa sea es la idea del trono. positiva o negativa, Soberanía, directa trono, o indirecta, gloria. al reino y a la autoridad de Dios. Él es el Pero rey el de la Apocalipsis creación. en particular, hermanos, es un El lugar reino de que este que está sentado en el nos trono es el universo. presenta de una manera prominente en Salmo el Nuevo 93. Testamento, el concepto Que de quieran trono. abrirlo conmigo, por favor. En el Nuevo Testamento, El Salmo 93 la de palabra una trono manera se menciona poética 62 expresa esto que estamos 62 veces en el Nuevo Jehová Testamento. reina, Y de esas 62 veces, se vistió de 47 magnificencia,
suceden. Jehová se vistió, se ciñó de poder. O sea que el trono afirmó también el mundo y no se moverá. Dominante en el Apocalipsis. Firme es tu trono desde entonces. Cuando el Apocalipsis comienza mostrando, el salmista está proclamando que el trono de Dios es firme desde que Él creó todo lo que existe. Juicio sobre los sellos, porque la creación misma, la creación entera es el trono de Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 66, el cielo, antes de que comience el es mi trono, juicio, la destrucción. El cielo es mi trono y la tierra. Juan recibe una visión del trono. En el capítulo 4. En otras palabras, el que está sentado en el trono. Y luego al final de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, es en el capítulo el creador, 22, verso 1, también se termina lleno de gloria, con una visión del trono. Es como que el Apocalipsis estuviera enmarcado dentro del concepto del trono, infinitamente. De manera que eso es algo, el que está sentado en el trono, nosotros leemos el glorioso, es soberano. Ahora, el trono representa siempre, y allí en ese trono, de una manera también misteriosa, soberanía y gloriosa, se refleja la Trinidad. O podríamos decirlo en una sola palabra, el trono representa delante del trono, dice cuando se habla de trono, no se habla de un trono literal, no es que Dios esté sentado, ardían 7 lámparas de cielo, y que en el cielo hay una silla en forma de trono de Dios. Pudiera ser que la haya, pero no es ese el sentido. No es esa la manera que debemos de imaginar. El Santo está representado acá como 7 lámparas. El concepto del trono está buscando ahí está en nuestra imaginación, en nuestro entendimiento, el concepto del reino de Dios. Y luego vemos, y para comprender mejor esto, hermanos, ¿por qué razón es que el trono es tan prominente y por qué es tan que está sentado relevante, importante para nosotros? Es la gloria de la Trinidad. Eso tiene mucho que ver con la vida cotidiana, con las palabras más adecuadas, y con los acontecimientos que difíciles vemos que suceden alrededor del mundo para comprender de personas cuando leen, cuando quieren imaginarse de una manera literal toda esta tipología, todo este simbolismo. Pero lo que Juan está procurando, hermano, con la limitación que el lenguaje humano nos impone, es tratar de describir la gloria, la majestad de este trono. Y el que está sentado en el trono, que comprende al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es el mismo Dios que nosotros estamos adorando acá. Es el mismo Dios que Pablo conocía. Es el mismo Dios que Pablo adoraba. En 1 de Timoteo capítulo 1, verso 17, Pablo dice, por tanto, al Rey de los siglos, y cuando él dice Rey, está hablando del que está sentado en el trono, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Eso va dirigido al que está sentado en el trono, ese trono de gloria, de soberanía. En 1 de Timoteo capítulo 6, verso 15, hablando de la venida de Cristo y de que Dios habrá de permitir que el Señor Jesucristo en su momento venga, dice acerca de Dios, que Él mostrará la venida de Cristo a su tiempo. A su tiempo, dice, el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la gloria, la honra y el imperio sempiterno. Amén. Este es Pablo hablando. Ahora Pablo está hablando con palabras exaltadas realmente, pero no tan simbólicas como las que usa Juan. En ambas descripciones, la de Pablo y la de Juan, nuestro entendimiento, hermano, no es suficiente. Pero nos expresan por lo menos esa idea y nos permiten percibir que se está hablando de algo absolutamente glorioso, algo que no existe en esta tierra. Ese es el mismo Dios que nosotros adoramos en esta iglesia.
Es el Dios que adoraba a David cuando dijo en el primer libro de Crónicas, y yo quiero que ustedes abran conmigo, por favor, y tomen nota de este pasaje y se lo lleven a su casa y lo mediten. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso número 11 y 12. Porque David aquí está hablando del mismo trono que se encuentra en el capítulo, o del que está sentado en el trono que se encuentra en el capítulo número 4 de Apocalipsis, y del mismo que Pablo habla en Timoteo. David dice lo siguiente, primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Verso 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El rey de la creación, el rey del universo. Y sin embargo, este rey de la creación, el que está sentado en el trono, el creador, ha determinado que esta creación será destruida, porque es una creación caída, contaminada por el pecado. Él gobierna, Él controla, Él sustenta a la creación, pero Él ha determinado que será destruida. Dice Pedro, hablando de esto, de esta determinación divina, la segunda carta, capítulo 3, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Y hablaremos de eso en un momento, hermanos. Pero aquí lo que Dios está determinando, lo que está determinando el que está sentado en el trono, y que esta creación tan admirable, tan asombrosa, tan vasta, será destruida. Él pacientemente ha soportado, esperando hasta completar el número de los elegidos para luego destruir. Por cierto, Él no va a aniquilar. Él va a destruir y a reconstruir, o a redimir, a limpiar y a convertir esta tierra en lo que la Biblia le llama cielos nuevos y tierra nueva. Esos cielos nuevos y esa tierra nueva de los que la Biblia habla son estos mismos cielos y esta misma tierra en la que nosotros vivimos. Es la misma, pero será destruida primero. Será destruida de la misma manera que nuestros cuerpos, cuando mueren y son enterrados, comienzan a degradarse y se destruyen. Nuestros cuerpos serán destruidos, pero Dios los levantará y los glorificará. Igualmente esta tierra, Dios ha determinado que será destruida. Nada permanecerá en esta tierra. Todo lo que Dios nos da ahora, todo lo material que tenemos, hermanos, a la luz de la eternidad no tiene ningún valor, y no debemos tenerle ningún afecto. Por supuesto, tenemos que apreciar y tenemos que administrar lo que Dios nos da, lo material en términos de trabajo, de dones, de recursos materiales, de dinero, de propiedades. Todo lo que tenemos que apreciarlo y tenemos que usarlo y administrarlo para el bien de otros y para el avance del reino de Dios. Pero no tenemos que poner nuestro corazón allí, nunca.
porque todo será destruido. Todo será destruido. Debemos desear, tener, prosperar, y debemos procurar tener y prosperar para hacerle bien a otros y para el avance del reino de Dios, no para nuestro deleite egoísta, sino para otros y para el reino de Dios, pero nunca poner nuestro corazón en eso. El peligro de la prosperidad material, el peligro de las posesiones materiales, es que nuestro corazón engañoso tiende a inclinarse hacia eso. Y por esa razón es que el Señor nos prueba y muchas veces permite que haya escasez en nuestras vidas para que sacar de nuestro corazón esas cosas. Pero todo esto lo controla el que está sentado en el trono. Y todo lo que Él gobierna hoy y lo que Él controla y sustenta hoy será destruido para luego Él crear cielos nuevos y tierra nueva. Juan en el capítulo 21 verso 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva será establecido cuando todo esto temporal, cuando el siglo presente haya terminado. La Biblia le llama el siglo presente a la época en la que vivimos, no al siglo XXI ni al siglo XX, sino a toda esta época, hasta que venga la destrucción, hasta que venga el juicio. Esto es el siglo presente. El siglo venidero es lo que vendrá cuando Dios cree cielos nuevos y tierra nueva, después del juicio. Así que este cielo nuevo y esta tierra nueva serán establecidos en este mundo, o serán establecidos cuando este mundo haya pasado, cuando este siglo presente termine, y entonces entraremos en el siglo venidero. Allí veremos ese reino prometido que aún no se manifiesta plenamente, que ya está aquí. Ese reino ya está aquí, ya llegó. Señor Jesucristo lo anunció cuando Él vino, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Él dijo: el reino de Dios ya está aquí, porque el rey vino, pero el rey vino como un cordero. El rey vino como un siervo humilde, vino a morir, pero ya vino, estableció su reino, pero todavía no se ha consumado en su plenitud. Por eso los cristianos, hermano, cuando leemos la Biblia y comprendemos las dimensiones del reino, entendemos también que ya el reino está aquí, pero todavía no. Ya está aquí, pero todavía no. Recuerden esa frase, es importante. Ya está aquí, pero todavía no. Juan dice: ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado plenamente todo lo que hemos de ser. Pero Él nos ha dado las arras, es decir, un adelanto. Nos ha dado una garantía, y esas arras es su Espíritu Santo. Las arras del Espíritu, la garantía del Espíritu. Nos ha dado la promesa de su palabra, y nos da la iglesia, y nos da los medios de gracia para que nosotros nos sostengamos y conozcamos la esperanza a la que hemos sido llamados. Y todo eso lo controla el que está sentado en el trono, el Rey del universo, el Rey de gloria, el Rey de la majestad suprema. Ahora, aquí entramos a la segunda dimensión del trono en el Apocalipsis. Lo que en el capítulo 4 vemos es al que está sentado en el trono en toda su gloria y magnificencia, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que le adoran sin cesar
y proclaman su santidad infinita. Y los 24 ancianos que tienen vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en su cabeza, quitan sus coronas y las tiran a los pies del trono, ofreciéndole honra, homenaje, reconociendo que esas coronas, aunque las tienen ellos, realmente le pertenecen a Él. Tiran sus coronas y se postran y cantan ante el que está sentado en el trono, diciéndole: digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Están cantando a la creación, o al creador y a la creación, y a la soberanía del creador. Pero en el capítulo 5 encontramos una variación de ese trono, una dimensión nueva de ese trono. Es el mismo trono en el capítulo 5, pero ahora en el capítulo 5 adquiere una nueva dimensión, porque se crea un drama. En el capítulo 5 se crea un drama, porque un ángel pregona con gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Porque el que está sentado en el trono tiene un libro que nadie puede ver, nadie puede abrir. Está escrito por dentro y por fuera, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, puede abrirlo ni mirarlo. Y Juan llora mucho porque no había nadie digno de abrir el libro, ni de mirarlo, ni de leerlo. Ese es el drama que se crea en esta escena. Y después de que este drama, hermano, pasa, porque Juan se pone a llorar, se escucha una voz ante las lágrimas de Juan, y aquella voz dice: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de la vida, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. El león de la tribu de Judá. Por cierto que no se vuelve a mencionar ese término acerca de Cristo. Es el único lugar donde aparece el león de la tribu de Judá. La raíz de David está haciendo referencia al pacto que Dios hizo con David, y el pacto que Dios hizo con David tenía que ver con un trono, con el trono. David es el rey, el gran rey de Israel, y Dios le prometió un trono eterno a David, y aquí está la raíz de David, el rey de reyes, y le dicen: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y cuando Juan vuelve para ver al león o ver la raíz, él ve al cordero, y es un cordero como inmolado, y ese cordero es Jesús, y lo ve allí en medio del trono. Estaba, dice en el verso 6, vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Esta es la nueva dimensión del trono. Ahora hay un cordero, pero es un cordero como inmolado. Inmolado quiere decir, es un cordero que estaba degollado, o tenía las cicatrices de haber sido degollado, las evidencias de que había sido sacrificado. Un cordero como inmolado. No estaba inmolado, estaba como inmolado. Todavía él podía ver las evidencias de su sacrificio, las evidencias de que lo habían matado, pero estaba vivo. Y esa frase, cordero como inmolado, hermanos, es una frase que es sinónima con otra frase que usaba el apóstol Pablo. La frase que Pablo usaba era: Cristo y este crucificado. Juan usa el cordero como inmolado, Cristo y este crucificado. El cordero como inmolado es Cristo muriendo en la cruz por los pecados de su pueblo. El libro de Apocalipsis menciona, hermano, el término cordero más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento.
29 veces se menciona cordero en el libro de Apocalipsis. Y allí, en esta escena del capítulo 5, se escuchan cánticos también. El cántico del capítulo 4 se enfocaba en la creación, se enfocaba en la soberanía, en la santidad. Pero los cánticos, el cántico del capítulo 5, hay 3 cánticos, pero el primer cántico, el más importante del capítulo 5, no se enfoca solo en la creación, ni en la santidad, ni en la soberanía. Se enfoca en la obra redentora del Cordero. Se enfoca en el sacrificio del Cordero y en el perdón que obtiene el pueblo de Dios a través del Cordero inmolado. Y esto representa, hermanos, una nueva dimensión del trono. No solamente es un trono de gloria como en el capítulo 4, ahora es un trono de gracia, un trono de perdón, un trono de redención. Verso 9, capítulo 5 de Apocalipsis. El cántico dice: y cantaban un nuevo cántico, y aquí están cantando los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, y decían: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Tu sangre redentora, con tu sangre nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación, redimidos. Es un cántico de redención. Como el cántico del capítulo 4 era un cántico de la creación, este es un cántico de la redención. Como el trono del capítulo 4 refleja la gloria y la majestad del Rey del universo, del Rey de la creación, del Rey supremo soberano, lleno de gloria, incomprensible, indescriptible, infinito. El trono del capítulo 5 representa lo mismo, pero nos recuerda, nos muestra que ese Dios que creó todo y que esa creación contaminada que va a ser destruida habrá de ser redimida, que hay un redentor. Aquel libro en las manos del que está sentado en el trono es la determinación divina, el decreto divino, la voluntad divina. Esconde la voluntad de Dios, el decreto, esconde el destino de la humanidad, la historia de la humanidad, pero no hay quien pueda hacer que eso se consume, no hay quien sea digno de que se cumplan los propósitos de Dios, de que los decretos de Dios se lleven a cabo, porque si no hay nadie digno, la única alternativa es la destrucción eterna, la perdición eterna. No hay nadie digno, pero le dicen a Juan: sí hay uno digno. Hay uno que peleó como un león, aunque es un cordero. Hay uno que cumplió las promesas que Dios le hizo a David. Él es la raíz de David y él va a recibir un trono. Se va a sentar en el trono. Y es un trono de redención, de rescate, de perdón. Es un trono de gracia. Trono de gracia. Así que este trono ahora no es solamente un trono de gloria, de majestad, soberanía y poder. Ahora es también un trono de gracia por causa de la sangre, por causa del Cordero inmolado. Bendito sea su nombre, hermano. El Cordero inmolado. El trono de gracia, el trono de majestad, habría sido nuestra destrucción, porque nadie tiene acceso a ese trono. Ese trono supremo de majestad nos habría consumido por toda la eternidad en una perdición infinita. Pero en medio del trono está el Cordero, y Él puede tomar de la mano del que está sentado en el trono de gloria, puede tomar el libro y puede desatarlo, puede abrirlo,
puede ser posible que los decretos redentores de Dios se lleven a cabo. Él es el único digno. No hay otro, hermano. Él es el único digno. Dice en el verso 5, capítulo 5, verso 8, capítulo 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Qué extraordinario eso, hermano, y qué inesperado. Cuando él tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono, Juan pudo ver que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes tenían en sus manos copas de oro. Y cuando él observó esas copas de oro, en las copas de oro estaban las oraciones de los santos. ¿Cómo llegaron esas oraciones allí? ¿Cómo es posible que estén esas oraciones allí? Yo a veces me pregunto, hermano, acerca de mis oraciones, de nuestras oraciones, del culto de oración. Venimos al culto de oración aquí y hay unos así, unos poquitos hay, siempre. Toda la vida, en mis 40 años de ser cristiano, hermano, y los cultos de oración, nunca los he visto bien atendidos. La gente no aprecia la oración, ni siquiera los creyentes, los cristianos. Me imagino que les parece aburrida. Bueno, nos parece aburrida nuestra carne, le parece como que no vale la pena, como que es algo. De hecho, las iglesias abandonan los cultos de oración, los cristianos abandonan los cultos de oración, pero aquí tenemos las oraciones de los santos en copas de oro. Eso significa que Él aprecia nuestras oraciones y llegan a su presencia, y las copas están llenas de incienso. Ese incienso representa la intercesión de Cristo. Ahí está, frente al trono de gracia. Están allí por causa del Cordero. Es por causa de Él que nosotros tenemos entrada al Padre. Es en su nombre que nosotros entramos al Padre, por su gracia. Por causa de la gracia del Cordero, nuestras oraciones son escuchadas, llegan a la presencia de Dios, son apreciadas, son puestas en copas de oro y son perfeccionadas con el incienso del cielo, la intercesión de Cristo. Hermanos, eso nos tiene que animar a orar. No importa qué tan débiles sean tus oraciones, que tienen que ser sinceras. Si tú las haces con sinceridad y las haces con plena certidumbre de fe, y te limpias en la sangre del Señor Jesucristo, limpias tu conciencia, porque muchas veces lo que nos impide orar es que nuestra conciencia está manchada. Decimos, yo he pecado, yo no me he portado bien, yo no he hecho las cosas bien, ¿cómo voy a estar allí de hipócrita acercándome a Dios con todas estas cosas que yo llevo? Bueno, límpiate en Cristo, límpiate en su gracia y acércate. Y lava tu cuerpo con agua limpia, como dice el libro de Hebreos. Lavar nuestro cuerpo con agua limpia quiere decir que nosotros debemos lavarnos con la palabra de Dios, como los sacerdotes en el Antiguo Testamento se lavaban antes de entrar. Tenemos acceso. En el capítulo 22, verso 1 y 2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. De en medio del trono de Dios y del Cordero, del trono de gracia, sale un río de agua limpia, que limpia nuestros pecados. Ahora, en tercer lugar, el Apocalipsis nos presenta ese trono de majestad del Creador y el trono de gracia del Redentor, del Cordero. Pero también nos presenta el trono de juicio del juez en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Dice en el verso número 11: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos.
y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí tenemos otra vez el trono, pero esta vez el énfasis no es en la majestad del trono, aunque dice que es un gran trono, blanco, lo cual significa que es infinito y que es santo y lleno de justicia. Pero el énfasis ahora es en el juicio que proviene de este trono. Ahí hay libros, y ahí están delante del trono todos los muertos, grandes y pequeños, que han sido resucitados y están allí para ser juzgados. Esta es la visión que tiene Juan. De nuevo, todo esto es simbólico, pero representa algo real, algo que va a suceder, un juicio que va a suceder. Allí están todos los muertos, grandes y pequeños. Cuando dice los muertos, grandes y pequeños, quiere decir que son muertos que volvieron a vivir, que serán resucitados para ser juzgados. Querido amigo y hermano, la vida no se acaba con la muerte. Nosotros morimos, pero un día todos resucitaremos. Creyentes y no creyentes, incrédulos e incrédulos, salvos y perdidos, resucitaremos para ser juzgados. Y aquí está el trono del gran juicio blanco. Y están los libros, y cada uno dice que será juzgado según sus obras. Dios nos va a juzgar por nuestras obras. Aquí lo dice. Fue abierto otro libro, dice el verso 12, que es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiere decir que Dios conoce tu vida, tu conducta, todo lo que tú haces en tu intimidad. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Todas nuestras miserias Dios las conoce. Todas nuestras vergüenzas Dios las conoce. Todas nuestros pecados, nuestras inmundicias, Dios las conoce y están escritas. Y dice el verso 13 que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Es decir, no importa cómo haya muerto una persona, si murió quemada, si murió ahogada, si murió en el mar, lo que sea, se levantará. Y dice que el mar entregará a los muertos, el Hades entregará a los muertos. El Hades se refiere al sepulcro donde han sido enterrados todos los muertos. Y fueron juzgados, dice al final del verso 13, según sus obras. ¿Cómo te has portado? ¿Cuántas cosas vergonzosas hay en tu vida? ¿Cuántas miserias? ¿Cuántas cosas que si las supieran nuestros vecinos, nuestros amigos, nos harían correr despavoridos? No querríamos que nunca más nos volvieran a ver. Dios es misericordioso y soporta todo eso, pero lo tiene escrito y un día lo va a poner en evidencia. Aquí lo dice, frente al trono de justicia. Solamente que va a haber un libro de la vida, y los que estén escritos en el libro de la vida van a estar cubiertos, protegidos por la justicia, la santidad y la inocencia del Cordero. Pero si tú llegas a ese trono y no te has humillado frente al trono de gracia, y no te has arrepentido, y no te has vestido de la justicia y la inocencia de Cristo, todas tus obras, tus pecados, tus culpas serán expuestos allí, y Dios te va a juzgar por cada una de ellas, por todo lo malo que has hecho, las mentiras que te convierten en mentiroso, no importa cuán pequeñas sean, los deseos malos sexuales que te convierten en adúltero, no importa si solo fueron pensamientos, te convierten en adúltero delante de Dios. Cada vez que has usado mal el nombre de Dios, que has usado el nombre de Dios para maldecir, o porque estabas contento, porque estabas enojado, y usas el nombre de Dios para eso, Dios te lo va a cobrar en el juicio del gran trono blanco. Aquel cordero que es un redentor también es un cordero temible. En el capítulo 6, verso 12, cuando se abre el sexto sello, dice que hay un gran terremoto sobre la tierra, una gran conmoción,
Y en el versículo 15 del capítulo 6 dice que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron entre las cuevas y en las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La ira del Cordero. El día del el gran día de aquel que está sentado sobre el trono, el día de su ira llegará. El día de la ira llegará, el día del juicio llegará. Llegará para ti, para todos. Y la única esperanza es el Cordero. El único refugio es el Cordero. El único que te va a poder cubrir de tu desnudez, de tu vergüenza, de tu culpa, es la inocencia del Cordero. Él te ofrece su inocencia, Él te ofrece su justicia, Él te ofrece su gracia para que vengas a Él. Jehová, dice el salmista en el Salmo 11, está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios conoce todo lo que hay. Queridos hermanos, queridos amigos, necesitamos una visión continua, sostenida, permanente del trono, del reino, de la autoridad, de la justicia, del reino de Dios. Apocalipsis es enfático, es insistente, es reiterativo respecto al trono. La visión es majestuosa. Y no basta con que nosotros le demos una mirada casual, ocasional, momentánea al trono. Tenemos que mantener nuestra mirada en ese trono y en el que está sentado en el trono. La audiencia original, la gente que por primera vez leyó el Apocalipsis, hermano, era gente que muchos de ellos estaban en decadencia, o estaban ansiosos, temerosos, o sufriendo, o perseguidos. Y el Señor les dio el Apocalipsis para darles la visión del trono, para que ellos pudieran contemplar la providencia, el control de Dios, la soberanía, y descansar en esa visión, para que pudieran comprender que las naciones, los césares romanos, los ejércitos romanos no eran los que tenían el control, sino Dios, y que en medio de todo eso el Cordero les ofrecía refugio. Por eso el cristianismo casual, ocasional, de domingo no funciona, porque eventualmente eso es equivalente a ser mundano. Hay muchos cristianos cuyo cristianismo es tan casual, tan superficial. Son cristianos allí, tienen la capita de cristiano, pero no hay esencia en sus vidas. Su visión del trono no es sólida, no es robusta. Y por eso se asustan con todo lo que sucede. Por eso sus problemas los ven grandes, insolubles, abrumadores. Por eso no tienen tiempo para Dios, porque están tratando de solucionar sus problemas que nunca se solucionan. No tienen mente para la eternidad y para el trono, porque su mente está ocupada, preocupada por todos sus afanes y sin reposo. Luchan y se les acaban las fuerzas, las pocas fuerzas que tienen, y la lucha no se termina, porque no descansas en el trono. Esto, hermanos, nos debe hacer pensar en las prioridades. El tamaño de nuestros problemas y nuestras necesidades o preocupaciones y estrés y sufrimiento va a ser proporcional a la visión o a la no visión que tengamos del reino. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no os afanéis por el día de mañana, qué habréis de comer, qué habréis de beber. Buscad primeramente el reino. Buscad el reino. Busquen el reino de Dios y la justicia que viene de ese reino de Cristo, y todas las demás cosas serán añadidas. Van a tener reposo. Las cosas esenciales, no importa cuán esenciales son. Ciertamente, si son esenciales, son importantes, pero Él dice: no deben ser más importantes que el reino.
No debemos ser irresponsables, negligentes, conformistas o mediocres en nuestro trabajo y todo lo que hacemos. Al contrario, debemos ser muy diligentes, pero nunca apartemos la mirada del reino. Mientras que somos diligentes en esta tierra y avanzamos y hacemos las cosas bien para Dios, no apartemos nuestra mirada del trono, hermanos. Acércate a ese trono, porque es un trono temible ciertamente, porque dice que nuestro Dios es fuego consumidor, pero también es un Dios de gracia. El trono es un trono de gracia. Cuando vayas allí al trono, no ocultes tus pecados, confiésalos. No ocultes tu debilidad, dísela al Señor. No desmayes a causa de tu insuficiencia, porque hay gracia suficiente. Dios da gracia a los humildes, resiste a los soberbios. Ahí en el trono de gracia vas a encontrar eso. Pero acércate con confianza y a la vez acércate con temor. Fíjate todo lo que el trono requiere reverencia, nos convierte en adoradores, requiere confianza, porque ahí hay gracia, pero también requiere temor verdadero, porque ese trono podría haber sido el trono de tu juicio, y si no te has convertido, será el trono de tu juicio. Allí vas a encontrar un juez que te va a juzgar y te va a condenar por la eternidad, pero no tienes por qué, si el Cordero fue inmolado y en su sangre hay perdón. El trono de Dios, su trono de gloria, contempla ese trono, piensa en él, reflexiona en él, medita en él continuamente. El trono de gracia y el trono de juicio. Ahí está sentado el Dios Todopoderoso, nuestro Dios, al cual podemos acercarnos por causa del Cordero y de su sangre. Amén. Oremos.